Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del seminario permanente del Grupo de Investigación en Contemporaneidad y Filosofía Antigua, AION. Para mí es un placer ver a tanta gente conocida, ver a tantos viejos amigos. Me da muchísimo gusto que todos puedan estar por aquí y que además sea una reunión particularmente interdisciplinaria e interinstitucional. Me da mucho gusto que gracias al dinamismo del Zoom podamos ver a gente pues, de muchos otros lugares, ¿no? Como por ejemplo de Colombia o incluso de Barcelona. Por el momento Barcelona, posteriormente será de Atenas, me imagino yo. Y bueno, la verdad es que para mí es un doble gusto porque puedo verlos a todas y a todos de ustedes. Y también tengo el gusto pues, de contar con la presencia del doctor José Antonio Pardo, que me da un especial placer poder presentarlo precisamente porque es un viejo amigo y pues está en otros temas, pero pues por extrañas circunstancias llegó a este tema de la antigüedad y la verdad es que eso es para celebrarse. Y bueno, pues si les parece bien, antes de que el doctor Toño comience, les voy a dar una breve semblanza de quién es. La verdad es que él ha hecho muchísimas cosas y pues es muy modesto, entonces no le gusta que, que hable de todas las cosas que ha hecho, pero les voy a dar así como unas generalidades. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, e hizo una tesis de ciencia de la lógica de Hegel. Fue profesor del ITAM, que como ustedes saben es un trabajo siempre complicado, pero bueno, estuvo trabajando ahí más de 6 años, corrígeme si me equivoco, Toño. Más o menos. Y posteriormente, ¿cuánto estuviste? No, no me acuerdo, pero más o menos. No mucho. Ok, Más o perfecto. menos. No, no. Sí, y posteriormente ya dio el paso y se volvió profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana desde 2009. Entre sus múltiples tareas, pues fue director de la revista de Filosofía y también es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Metodología Económica. Y bueno, ha tenido múltiples proyectos de investigación, pero tuvo uno sobre fundamentos lógicos y filosóficos de la ciencia económica y otro que es una revisión del concepto clásico de consecuencia lógica. Tiene muchos libros, tiene sobre todo, bueno, entre sus libros les voy a citar este libro del cual es coordinador, que se llama Hegel, Filosofía Analítica y Liberalismo, además de pues otros artículos, como por ejemplo la reinterpretación ontológica del axioma de la acción de la Escuela Austriaca de Economía, el problema del formalismo en economía según la perspectiva austriaca, y uno que se llama Crítica de la Fundamentación del Principio Crítico Material de Enrique Dussel, que como ustedes pueden ver, pues tiene muy distintas perspectivas y muchos cambios interesantes en su vida, de los cuales pues ya nos irá platicando un poquito más. Lo que viene a compartirnos el día de hoy es un tema, pues, como ya ustedes verán, complejo y sin embargo verdaderamente fascinante. Y no les voy a dar así como spoilers, pero sí les quiero dar el título como para que vayan así anticipando de qué se va a tratar este tema. Es el tema de la relatividad general y la metafísica aristotélica. Entonces, bueno, no quiero tardarme más y solamente quiero agradecerle a Toño la generosidad de darnos esta sesión. Y pues sin más, le cedo la palabra a Toño. Muchísimas gracias por estar aquí, Toño. Y pues adelante. Te comparto la pantalla para que tú Ok, puedas de una vez compartirla. compartirla. Ok. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, Toño. No, pues muchas gracias a ti y a todos los participantes. Pues bien, ya se anunció lo que quiero hablar en términos muy generales. Es inevitable hablar en términos muy generales sobre este tema. Es sobre la teoría de la relatividad general y digamos, y algunas tesis desarrolladas por Aristóteles. Eh, la teoría general de la relatividad, más que la teoría general, ahorita la teoría de la relatividad, ¿no? Lo cual involucra tanto la teoría especial como la teoría general, son fundamentalmente teorías acerca del espacio y el tiempo. Y obviamente este asunto, el del espacio y el tiempo, es uno de los tópicos que aparecen ya en la filosofía clásica de los griegos.
¿no? Las paradojas de Zenón, en el Timeo, Platón expone un montón de tesis sobre el asunto, y obviamente también Aristóteles, ¿no? Que es el autor de la antigüedad sobre el cual me voy a apoyar porque creo, estoy convencido, de que muchos de los problemas de la teoría general de la relatividad en realidad son de naturaleza filosófica. O sea, más que naturaleza técnica, ¿no? O sea, más que de naturaleza estrictamente de la física, son problemas de naturaleza filosófica. Es decir, Einstein mismo se topó con problemas de naturaleza filosófica y, y el desarrollo de la teoría va a estar impulsada por este afán de darle vuelta a problemas de naturaleza filosófica. Bueno, planteando el tema filosófico en términos muy generales, podríamos hacernos una pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con el hecho de que las teorías científicas hacen uso de modelos, ¿no? Entonces, obviamente, lo que nos ofrece la teoría general de la relatividad es un modelo. Y los filósofos se han preguntado si dichos modelos, los modelos que nos presentan las teorías científicas, corresponden a algo en la realidad o no. Ahora, esta pregunta, la pregunta acerca de si los modelos corresponden a algo en la realidad o no, está motivada por el hecho de que los modelos postulan cierta clase de entidades que tienen la característica de no ser observables y no ser observables en principio. Esto resulta complicado porque, digamos, uno de los supuestos de la investigación científica es que ella misma es de naturaleza empírica, ¿no? Es decir, parece que el discurso científico se ocupa de la realidad empírica y, sin embargo, trabaja con modelos que postulan entidades que son de naturaleza esencialmente no observacional. Entonces cabe justamente hacerse la pregunta, ¿no? Digamos, estas entidades que pueblan los modelos de la ciencia, ¿qué son? ¿Son retratos del mundo? ¿Son meras herramientas? ¿Son ficciones útiles? Etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, obviamente, en particular, dado que las teorías de la física postulan un par de entidades que son el espacio y tiempo, que no son de naturaleza observacional, entonces cabe preguntarse, bueno, ¿y este espacio y este tiempo del cual nos hablan los físicos son ficciones útiles, útiles para hacer predicciones, o realmente corresponden a algo en la realidad? ¿No? Entonces, digamos, esa sería una pregunta filosófica general. Ahora, esta pregunta, o sea, planteada en estos términos, pues la pregunta podríamos decir que es novedosa, se inscribe dentro del contexto del desarrollo de la filosofía de la ciencia en el siglo XX y en el siglo XXI. Sin embargo, hay un problema que es equivalente a este que sí se planteó incluso desde la antigüedad. Y la manera como se planteó este problema en la antigüedad era en relación con si el espacio y el tiempo eran entidades que existían de suyo, ¿no? Es decir, si eran sustancias, o si más bien las ideas de espacio y tiempo lo único que hacían era expresar relaciones entre cuerpos. Newton va a defender justamente el primer punto de vista. Newton va a defender que los conceptos de espacio y tiempo, o mejor dicho, va a defender que el espacio y tiempo son entidades que existen independientemente de los cuerpos que
que ocupan los puntos del espacio y tiempo. Pero en contra, Leibniz va a defender que no, que en realidad no existe el espacio y tiempo, sino que el espacio y tiempo, digamos, es una manera conveniente de hablar de relaciones entre cuerpos, ¿no? Es decir, por una parte, Newton va a decir, existen cuerpos y además existe el espacio y el tiempo. En cambio, Leibniz va a defender que no, que solamente existen cuerpos, los cuales guardan ciertas relaciones entre sí, y por motivaciones prácticas, el ser humano decide abreviar esta clase de relaciones entre cuerpos y llamarlas espacio y tiempo. Pues bien, uno de los grandes impulsos detrás del desarrollo de la teoría de la relatividad va a ser justamente la desconfianza hacia la existencia de entidades no observacionales. Y en este caso, justamente el espacio y el tiempo. Es decir, o sea, lo que quiero subrayar es la siguiente dificultad. Tenemos en efecto a un pensador como Newton que defiende que sí, que el espacio y el tiempo son sustancias, existen de manera independiente, y Leibniz negándolo. Ahora, el gran desafío al que se va a enfrentar un sustancialista como Newton es justamente dar cuenta de este par de entidades que en principio no son accesibles a los sentidos, ¿no? Y de hecho Newton así lo declara explícitamente. O sea, Newton distingue por una parte lo que él llama las posiciones espaciotemporales vulgares, así las llama, y por otra lo que él llama las posiciones espaciotemporales matemáticas, que dice, esas son reales, esas son verdaderamente sustantivas. Entonces, tenemos esto, o sea, ¿cómo justificamos la existencia de entidades que en principio son no visibles, ¿no? Es decir, no son accesibles a los sentidos? Pues bien, ahorita mencioné a un par de personajes importantes, Newton y Leibniz, pero obviamente Aristóteles también va a intervenir en esta discusión. Ahora bien, en realidad la postura de Aristóteles en relación con este tema, pues no es suficientemente clara, ¿no? Y en realidad los textos que aparecen en el corpus aristotélico han dado lugar a una controversia de interpretaciones. Hay algunos de los textos que aparecen en la física sobre todo, que más bien hacen sugerir que Aristóteles se estaría inclinando a favor de una postura sustancialista o realista en relación con el espacio y el tiempo. Pero hay otros lugares también dentro de la propia física en los que parece más bien inclinarse hacia una postura antirrealista, ¿no? O relacionista, ¿no? De hecho, este término relacionista es como se debe identificar la postura eh, de Leibniz. Entonces voy a citar algunos textos justamente de la física de Aristóteles que son el fundamento de estas controversias interpretativas. Por una parte, cito, dice Aristóteles, todo cuerpo sensible está en un lugar y las especies y diferencias del lugar son distinciones que no se hacen solo respecto de nosotros y por convención, sino que están en el lugar mismo. Entonces, esta afirmación de Aristóteles lo que parece sugerir es que, de acuerdo con él, el espacio, porque aquí está hablando específicamente del espacio, es algo que existe independientemente de los cuerpos que lo ocupan. Aquí más bien hace referencia al lugar, ¿no? Entonces dice, sí, existen los lugares y los lugares están ocupados con cuerpos. Y existen ciertas características, digamos, de carácter geométrico, que corresponden exactamente a la naturaleza de los lugares y no de los objetos que
que los ocupan. Entonces, este texto nos podría hacer pensar que Aristóteles, digamos, está en la línea de Newton, ¿no? Valga el anacronismo, pero digamos, Aristóteles es un filósofo sustancialista o realista en relación con el espacio. Pero por otra parte, ¿no? En esta misma obra, esto está en Física 205b10, ¿no? Pero por otra parte, apenas unas páginas adelante, Aristóteles afirma que, cito, es evidente que no existe un lugar vacío, separado, ni absolutamente. ¿No? Entonces decimos, bueno, si aquí está diciendo que no existe un lugar vacío, entonces parece que no se podría defender la existencia de un espacio que exista de manera autónoma a los cuerpos que están ocupados con él. Entonces aquí parece que Aristóteles más bien parece acercarse a la postura de Leibniz, ¿no? Aquí parece que Aristóteles podría ser un antirrealista en relación con el espacio. Ahora, en cuanto al tiempo, pues tenemos otra vez textos que expresan una tensión. Por una parte, asevera que el tiempo es el número del movimiento, ¿no? Lo cual forma parte de la muy conocida definición aristotélica del tiempo, ¿no? El número del movimiento según el antes y el después. Entonces, es el número del movimiento. Pero por otra parte, aclara que dicho número es lo numerado, más no aquello mediante lo cual numeramos, ¿no? Es decir, el primer texto o esta primera definición según la cual el tiempo es el número del movimiento nos podría sugerir que en realidad, pues, que no existe el tiempo, sino que digamos, el tiempo no es más que una medida del movimiento, ¿no? Es decir, realmente lo que existiría no es el tiempo, sino cuerpos moviéndose. Pero por otra dice, sí, bueno, pero resulta que este número en realidad corresponde a, dice, lo numerado, más no aquello mediante lo cual numeramos. Pues bueno, parece que entonces esto numerado puede sugerir justamente la idea de que entonces también el tiempo tendría una existencia de carácter independiente, ¿no? De carácter independiente a los propios cuerpos que están en movimiento. Ahora, Edward Feser, ¿no? un filósofo aristotélico actual, defiende que la postura de Aristóteles en realidad es realista, pero que dicho realismo debe interpretarse en términos análogos al realismo aristotélico sobre los universales. Cito a Feser, dice, el espacio en cuanto receptáculo extenso en la realidad concreta está siempre lleno de objetos materiales. Así como la humanidad existe en la realidad concreta solo en los seres humanos particulares. Empero, el espacio es real y distinto de los objetos materiales y sus relaciones, así como la humanidad en cuanto universal es real y distinta a los seres humanos particulares. Es decir, lo que podemos ver aquí para ilustrar un poco es esta controversia entre filósofos platónicos y aristotélicos. Los filósofos platónicos defienden la existencia, ¿no? Independiente de los universales, ¿no? de las ideas. En cambio, Aristóteles defiende que si bien estos universales son distintos de los individuos concretos, sin embargo no existen de manera independiente a los individuos concretos, ¿no? Entonces, con base en esto, podemos reformular la discusión acerca del espacio y tiempo diciendo que la postura de Aristóteles es la de un realista moderado, ¿no? Es decir,
Él defiende una postura según la cual, en efecto, espacio y tiempo son entidades reales, distintas de los cuerpos, sin embargo, que no existen de manera independiente de los cuerpos, ¿no? Entonces, es decir, las distingue, y ahora, y esta distinción no es una ficción de la mente, sino que realmente está apoyada en la realidad, pero bueno, el caso es que no existen de manera independiente, aunque sí sean independientes. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa con la teoría de la relatividad? Pues bueno, hay una historia muy conocida, una historia muy, digamos, muy del libro de divulgación, que, que cuenta que la teoría de la relatividad sería algo así como o implicaría un pronunciamiento a favor de la postura relacionista o de la postura antirrealista. Y la razón de ello es la siguiente. Se suele contar que se tenía el modelo de la mecánica newtoniana, que se apoyaba en la idea de un espacio y tiempo absoluto. Este espacio y tiempo absoluto sería pues una entidad metafísica eh, demasiado extraña, inmanejable, obviamente no observacional y además sujeta a las objeciones de Leibniz, ¿no? Leibniz sostenía que el postulado de la existencia de un espacio y tiempo absolutos violaba dos principios metafísicos fundamentales, el principio de razón suficiente y el principio de la indiscernibilidad de los idénticos. Ahora, en relación con la violación del primer principio, decía Leibniz, a ver, si el espacio y el tiempo existen de manera absoluta, entonces sería posible para Dios, ¿no? Bajo esta hipótesis, digamos, haber creado el mundo a lo mejor 10 minutos antes del tiempo que en realidad lo creó, o haberle dotado una orientación distinta, ¿no? O haberlo colocado no exactamente donde lo colocó, sino, digamos, unos 10 metros más a la derecha. Sin embargo, si el espacio y tiempo son absolutos, entonces no habría ninguna diferencia sustancial entre los distintos puntos. Por lo tanto, Dios no tendría ninguna razón por la cual haber escogido un espacio y no otro, ¿no? Entonces, como les digo, en realidad esto estaría violando el principio de razón suficiente. Es decir, si el espacio y tiempo absoluto no existe una razón suficiente por la cual el universo ocupa la posición que de hecho ocupa. Y por otra parte, pues el principio de la indiscernibilidad tiene que ver con que estas entidades, los distintos puntos que integran, por ejemplo, el espacio, pues en realidad son indiscernibles. Es decir, no tienen ninguno tiene una característica que lo distinga de otro. Si decimos, bueno, lo que distingue a un punto del espacio de otro es justamente su posición, esto se presupondría que en realidad estos puntos están ocupando a su vez, digamos, un espacio subyacente, ¿no? Entonces, bueno, entonces Leibniz parece hacer pedazos la idea del espacio y tiempo absolutos, y bueno, y además está este problema de que es una entidad de carácter no observacional. Entonces, de acuerdo con esta historia, Einstein o algunos científicos previos a Einstein, habrían rechazado la existencia del espacio y tiempo absoluto, fundamentalmente por esto, por ser una entidad de carácter demasiado extraño, ¿no? Y en su lugar habrían construido la teoría especial de la relatividad, ¿no? Digamos que una de las características de la teoría especial de la relatividad es justamente prescindir, en especial, de la idea de
espacio absoluto. Pero, de acuerdo con esta historia, Einstein habría quedado también un poco desencajado, porque la teoría especial de la relatividad, si bien ya no supone la existencia de un espacio absoluto, sí sigue presuponiendo, por ejemplo, la existencia de marcos inerciales, los cuales también son de carácter no observacional, y entonces en realidad la teoría general de la relatividad habría dado el paso definitivo de eliminar también los marcos inerciales, ¿no? Entonces, insisto, de acuerdo con esta historia, la historia de las teorías físicas del espacio y tiempo sería una historia en la cual los físicos van eliminando entidades no observacionales, ¿no? Es decir, es un proceso mediante el cual van eliminando la idea de que el espacio y tiempo son entidades que existen de suyo para quedarse en una postura estrictamente relacionista. Pero bueno, pero en realidad esto es un error, ¿no? En realidad, digamos, esta historia realmente no corresponde a lo que realmente se afirma en la teoría de la relatividad general. Pues bueno, pues vamos justamente a explicar, ¿no? A grandes rasgos en qué consiste dicha teoría. Insisto en esto, va a ser a grandes rasgos, inevitablemente voy a tener que ser reductivista, pero bueno, cualquiera podrá entender que, bueno, cualquiera podría entender que nadie entiende cabalmente esta teoría, ¿no? Es decir, ni siquiera los físicos. Digamos, y aquí hay un problema filosófico importante. Como habíamos dicho, las teorías científicas postulan modelos, ajá, y habitualmente se concibe que estos modelos son la interpretación de cierto lenguaje formal. Bueno, sí, pero a final de cuentas el modelo también es susceptible de ser interpretado y ahí es donde resultan las cosas muy difíciles. Entonces, bueno, casi podríamos decir, se requiere toda una vida para poder entender de una manera que sea expresable en el lenguaje coloquial, algo como la teoría de la relatividad general, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Pues bien, entonces pues vamos a explicar a grandes rasgos en qué consiste esta teoría, la teoría de la relatividad general. Ahora, para eso vamos a remitirnos en primer lugar a un fenómeno que tendría que ser muy familiar para cualquiera, y el cual fue ya señalado por Galileo, ¿no? Y es el fenómeno que se identifica mediante el nombre de la relatividad galileana. Entonces déjenme compartir una imagen. Esperen un segundo y la encuentro por acá. Ok, a ver, esperen un segundito que a uno le... A pesar de un año de experiencia en clases en línea, aún no logro dominar esto. ¿Necesitas algún tipo de ayuda, Toño? No, ya está, ¿Ya ya está, pudiste? ya está, ya está. Se supone que ya puedes compartir, Sí, ¿no? ya está. Ah, muy bien. Ahí está, ¿no? Esta es la, digamos, sería como una representación de la relatividad galileana. O sea, fíjense aquí, lo que tenemos es unas personas en el tren sentadas muy a gusto. Claro, el tren avanza con una velocidad continua, no está chocando, no hay demasiadas interferencias. O sea, aquí todo parece que está quieto, ¿no? Parece que aquí todo está en reposo.
Sin embargo, en este cuadro de la izquierda, pues no parece que las cosas estén en reposo. Entonces, a ver, me gustaría ahorita que se concentren en esta imagen. Ahora, vamos a pensar, digamos, con esta imagen en la cabeza, en otro fenómeno. Vamos a considerar la llanta de refacción de nuestro coche. ¿Dónde está la llanta de refacción de nuestro coche? ¿No? Pues está en la cajuela. ¿No? Allí en la cajuela es donde se puede localizar. De allí no se ha movido. Claro, tiene sentido, no se ha movido, ahí está en la cajuela. Sin embargo, pues ayer yo utilicé mi coche y me desplacé, me fui a comer ahí a unos 5 kilómetros hacia el norte. Entonces decimos, bueno, sí, claro, en algún sentido, la llanta no se ha movido, sigue en la cajuela. Pero en algún sentido la llanta sí se ha movido porque se ha movido el coche. Ajá. Es decir, lo que sucede aquí es que si adoptamos el coche como punto de referencia, entonces, relativo a este punto de referencia, la llanta ha permanecido en reposo. Pero si el punto de referencia no es el coche, sino las calles de la ciudad, entonces en relación con este otro punto de referencia, que son las calles, la llanta no ha permanecido en reposo. Si volvemos a nuestra imagen, quienes están dentro del tren están en reposo en relación con el tren, pero no están en reposo en relación con la calle. Digamos, del mismo modo, cuando uno viaja en un avión y va avanzando sin sufrir turbulencias o cambios de aceleración, es que para alguien que esté en el avión, resulta imposible discernir si el avión está en movimiento o está en reposo, ¿no? Es decir, o sea, cualquiera que haya viajado en un avión, cierra las ventanas y no hay turbulencias, pues no tienes modo de saber si realmente, insisto, si el avión está en movimiento o está en reposo. Ajá. Pues bien, cualquier movimiento, o sea, el punto es que cualquier movimiento que tenga lugar dentro del avión será idéntico a si dichos movimientos tienen lugar dentro de un avión que esté estacionado en la Tierra. ¿No? Es decir, yo estoy en el avión lanzando una pelota. La trayectoria de la pelota, las fuerzas involucradas, etcétera, etcétera, va a ser exactamente el mismo si el avión está en reposo o si el avión se está desplazando bajo una velocidad constante. Cuando hay aceleración es otra cosa. Cuando estamos en el avión y el avión empieza a acelerar, de hecho nosotros sentimos el jalón. Ajá. Pero si no hay aceleración, no sentimos absolutamente nada. Pues bien, el principio de relatividad era perfectamente bien conocido por Newton. De hecho, la función del postulado de la existencia de espacio y tiempo absolutos era dar cuenta de lo que es un marco inercial. Un marco inercial es aquel que está en estado de reposo o en movimiento constante en línea recta. Pero estar en un estado de reposo significa aquí, digamos en este contexto de la teoría de Newton, permanecer en el mismo lugar absoluto mientras pase el tiempo, y estar en estado de movimiento constante en línea recta significa recorrer las mismas distancias en una trayectoria recta absoluta en los mismos tiempos. Cualquier comportamiento de carácter no inercial implica la existencia de una fuerza y por ende de un comportamiento acelerado. Ahora, ¿habría manera de dar cuenta de la distinción entre movimientos inerciales y acelerados sin postular verdades absolutas y por ende espacios y tiempos absolutos? Ese va a ser justamente el desafío de Einstein. Ajá. Y va a ser digamos, el orto del desarrollo de la teoría de la relatividad especial. ¿Cómo dar cuenta
de la distinción entre un movimiento inercial y un movimiento acelerado sin presuponer que existen el espacio y el tiempo absolutos. Ahora, esto estuvo, digamos, esta estuvo en buena medida motivado por las teorías sobre el electromagnetismo. Una característica notable de las leyes sobre el electromagnetismo de Maxwell era que parecía que las mismas no estaban sujetas al principio de relatividad de Galileo. Es decir, que las mismas no eran invariantes en relación con el marco de referencia. ¿No? Entonces, a ver, cuando los fenómenos no son electromagnéticos, se aplica el principio de relatividad de Galileo. Es decir, no importa cuál sea el marco inercial de referencia que uno adopte, las leyes de la naturaleza van a ser exactamente las mismas. Pero esto no ocurre en el caso de los fenómenos electromagnéticos. Es decir, en el caso de los fenómenos electromagnéticos parece ser que el marco de referencia, digamos, sí es sensible, sí establece una diferencia. Ahora, dentro de los fenómenos electromagnéticos hay un fenómeno en particular que va a ser muy singular, que es justamente el fenómeno de la luz. En el siglo XIX se encuentra que los fenómenos de luz, los fenómenos de la luz, observan un comportamiento de carácter ondulatorio, lo cual suponía la existencia de un medio de propagación de las ondas lumínicas. Entonces, para explicar esto, se postuló un medio, la existencia de un medio material por medio del cual se viajaban las ondas de luz, el éter, ¿no? Entonces, en la física del siglo XIX se postula esto: existe el éter, y, digamos, y así como las ondas sonoras no son más que la vibración del aire. Ajá. Es decir, cuando yo digo lo que sucede es que el aire vibra y genera ciertas ondas. Bueno, lo mismo ocurriría con la luz. Cuando yo doy un flachazo, lo que sucede es que el éter experimenta cierta presión y entonces tendría lugar este fenómeno de carácter ondulatorio. No obstante, a finales del siglo XIX, Michelson y Morley llevaron a cabo algunos experimentos que mostraban que dos rayos de luz enviados de manera simultánea desde distintas fuentes, cada una de ellas en un estado físico distinto, llegaban hacia un solo observador exactamente en el mismo instante, lo cual sería imposible si sí existiera el éter. Entonces, bueno, hoy por hoy justamente esta hipótesis del éter está completamente desacreditada. Ahora bien, a veces se caracteriza el hallazgo de Michelson y Morley diciendo que la velocidad de la luz es constante, pero esto es conceptualmente confuso. Como es bien sabido, y el propio Einstein así lo señala, los dos pilares de la teoría de la relatividad especial son el principio de relatividad de Galileo y los resultados del experimento de Michelson y Morley. Pero sería paradójico que una teoría que presume como uno de sus logros haber eliminado la idea de velocidad, justamente en virtud del principio de Galileo, sin embargo, se apoya en la existencia de la velocidad de alguna cosa. ¿No? Es decir, el principio de Galileo nos prohíbe hablar de velocidades absolutas. Entonces, en realidad no tendría mucho sentido hablar de que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo. Claro, porque eso depende del marco de referencia. El asunto está más bien en que el comportamiento de la luz es independiente del estado físico de su fuente. Eso es realmente el punto. Ahora, interpretar eso como en términos de velocidad constante, en realidad es un error conceptual. Y dicho sea de paso, es un error conceptual en el cual incurre el propio Einstein. Pero bueno, de eso se trata la filosofía, de eliminar las confusiones conceptuales, ¿no? Entonces, bueno, la eliminación del éter de los modelos de la explicación de los fenómenos electromagnéticos
obligó a dar cuenta del fenómeno descubierto por Michelson y Morley de una manera creativa. Para ello se echó mano en un primer lugar del modelo de espacio y tiempo, ¿no? Entonces, otra vez, estas historias de manual dicen, bueno, uno de los principales pasos que dio Einstein fue haber postulado una estructura que es el espacio-tiempo, ¿no? El continuo espacio-tiempo. Ya no vamos a hablar por una parte del espacio y por otra parte del tiempo, sino de un espacio-tiempo. Pero, ¿qué significa esto de espacio-tiempo en vez de espacio y tiempo? ¿Verdad? No se trata de que el modelo de la teoría de la relatividad sea un modelo de 4 dimensiones. También el modelo aristotélico es de 4 dimensiones. También el modelo de Newton es de 4 dimensiones. La diferencia o lo singular digamos, del modelo de la teoría de la relatividad especial es que, vamos a ver, tenemos cuatro dimensiones que se pueden expresar por medio de 4 distintos números reales en unas coordenadas cartesianas. De esas 4 coordenadas, 3 de esas coordenadas corresponden a puntos del espacio o a 3 dimensiones del espacio y una de ellas a la del tiempo. Insisto, esto está en Aristóteles, esto está en Newton y esto está aquí. Sin embargo, cuando tenemos nuestro modelo de 4 dimensiones, en los modelos clásicos existe el supuesto de que las coordenadas que corresponden al espacio permanecen siendo las mismas cuando el sistema de coordenadas se va desplazando por el eje del tiempo. Ajá. Esto es justamente lo que se va a negar en la relatividad especial. Es decir, en la relatividad especial lo que sucede es que cuando uno se desplaza en el eje del tiempo, en realidad no se está conservando la identidad de los puntos identificados por medio de las 3 dimensiones. Entonces, eso es justamente lo singular digamos, del modelo de espacio-tiempo, ¿no? A diferencia de los modelos que hablaban de espacio y tiempo. Ajá. Entonces, repito, lo particular del espacio-tiempo relativista es justo que los puntos representados por las coordenadas espaciales no conservan su identidad mientras se desplaza uno por la coordenada temporal, identidad que empero sí conservan en la mecánica de Newton. Entonces aquí lo que vemos es que el modelo ha eliminado la idea de espacio. Ajá. O mejor dicho, ha eliminado la idea de espacio absoluto. Ahora, otra característica novedosa de este modelo espacio-tiempo es que, a diferencia del modelo de Newton, no está caracterizado en términos de la geometría euclidiana. Entonces, en este momento es muy importante detenernos. Una estructura geométrica puede ser caracterizada como un conjunto de puntos representables por medio de coordenadas. A este conjunto de puntos se les puede ir añadiendo distintas clases de propiedades estructurales. Podemos distinguir 3 clases de propiedades estructurales de un sistema de puntos de coordenadas. La estructura topológica, la estructura afín y la estructura métrica. Entonces, voy a compartir de nuevo la pantalla. Ya la estás compartiendo por ahí, Toño. Ok. Aquí está. Pues si quieres, nada más dale los cambios. Ahí está. Aquí está. A ver. Hay una estructura que es la estructura, digamos, la estructura de base, que es la estructura topológica. La estructura topológica de un espacio lo que hace es determinar lo que es continuo de lo que es discreto. Ahora, una transformación topológica es una transformación que conserva la estructura topológica, es decir, es una transformación en la cual lo que en una figura
son líneas continuas, sigue siendo una línea continua. Y lo que es una línea cortada o discreta sigue siendo una línea discreta. Aquí justamente lo que vemos es un ejemplo de una transformación topológica de una dona, ¿no? Entonces vemos aquí una dona, luego se transforma en esto que es como una mordedera de bebés. Esto es una mordedera de bebés ya mordida. Y bueno, una taza. Ahora, aquí lo interesante es que para llevar a cabo esta transformación no se rompió ninguna línea. Ajá. Entonces, esto es importante, no se rompió ninguna línea. O sea, hay una transformación, pero, insisto, no se rompió ninguna línea. Bueno, esto corresponde, pues, es decir, aquí se conservó la estructura topológica del espacio. Ahora, un nivel adelante es el nivel de la estructura afín. Bueno, la estructura afín es la que define lo que se va a considerar en un espacio como una recta. Entonces, una transformación que conserva la estructura afín es una asignación que transforma líneas rectas en líneas rectas, que es justamente este caso. Desde luego, digamos, podemos ver que esta transformación es un poco menos interesante que la transformación topológica. O sea, como que la transformación topológica, pues, qué loco, ¿no? Una dona se transformó en una taza. Aquí lo que vemos es que este triángulo, el triángulo azul, se transforma en este rojo. Pues decir, bueno, sí, o sea, no es el mismo triángulo, sí, es verdad, o sea, sí hay una transformación, pero bueno, esta línea recta sigue siendo esta misma línea recta, esta misma recta sigue siendo esta recta también sigue siendo esta. Y bueno, y por último llegamos al tercer nivel estructural, que es el de la transformación métrica, o la estructura métrica, o la isometría. Aquí lo que vemos es que estas tres figuras, o esta figura, la figura azul, experimentó una transformación métrica. Es decir, ¿qué significa que conservó la estructura métrica? Significa que la distancia entre esos puntos sigue siendo la misma. Claro, aquí, digamos, esta colita está hacia la derecha, esta está hacia la izquierda, pero la proporción entre las distancias sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, esto es una transformación métrica o una isometría. Pues bien, en el espacio y tiempo galileanos, el cambio de este marco referencial a este se puede representar justamente por medio de una isometría. Ajá. Es decir, de esto a esto lo que vemos, es decir, en este caso parece que el observador está situado justamente en la derecha. Por eso ve que lo que ocurre en la calle está en movimiento, pero lo que ocurre en el tren no. Si ese observador se lanza por la ventana, pues justamente lo que va a cambiar es la perspectiva. Lo que se va a mover es el tren y lo que va a permanecer fijo son estas calles. Ahora, yo puedo representar esta transformación como si se tratara justamente de una isometría. Ajá, justamente como una transformación de este tipo. Bueno, en términos muy generales, digamos, una de las características que tiene la relatividad general es que para explicar el principio de relatividad galileano, pero asociado a los problemas de la luz, etcétera, etcétera, es que las transformaciones tienen que representarse como transformaciones topológicas. Ajá, entonces, digamos, justamente muchas de estas ideas de libros de divulgación es que la teoría de la relatividad
el tiempo se encoge o se extiende, etcétera, etcétera. Bueno, es que justamente tendríamos que concebir el espacio y tiempo como una especie de hule que sufre esta clase de deformaciones de naturaleza topológica. A ver, bueno, aquí, bueno, esta es la Missy-Clark. Espérenme un segundito. Ay. Ay, ya ni sé qué ando haciendo. A ver. Bueno, entonces, a ver. Otra cosa importante del espacio y tiempo de la teoría de la relatividad es el siguiente. A ver, ¿cómo? A ver, aquí está esto. A ver, hemos eliminado la idea de espacio. Ajá. Sin embargo, se sigue conservando la idea de una distancia entre dos eventos. Ahora, un evento es un punto ubicado en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, digamos, yo lanzo un petardo. Este lanzamiento del petardo, pues digamos que dura 3 segundos. Yo lo pude ir reduciendo hasta que el punto llega al límite de cero. Ajá, entonces, ese punto lo voy a identificar como un punto en el espacio-tiempo. Ajá. Entonces yo lanzo mi petardo y ese petardo choca con un pájaro y explota frente a él. Bueno, entonces lo que vemos aquí es una colisión de eventos, ¿no? El petardo y el pájaro. Bueno, yo tengo que medir. Ahora, si yo tengo un marco de referencia fijo, pues puedo perfectamente medir cuál es la distancia entre mi lanzamiento del petardo y su impacto al pájaro, ¿no? Es decir, bueno, el pájaro está a 3 metros, lancé el petardo, entonces el petardo recorrió 3 metros y además lo recorrió en estos 3 metros en un segundo, y entonces a partir de esto puedo calcular la velocidad. Ahora, pero aquí hemos eliminado la idea de espacio. Entonces yo no puedo decir que el petardo recorrió 3 metros porque ya no hay tal cosa. Ajá, he eliminado el concepto de tiempo. Sin embargo, si hay un desplazamiento, si hay un movimiento. Ahora, ese movimiento yo lo puedo medir y para ello lo que hago es generalizar el teorema de Pitágoras. Bajo un marco de referencia, para definir la distancia entre dos eventos en el espacio, pues justamente utilizo el teorema de Pitágoras, que pueden ver aquí en la pantalla, ¿no? Que es justamente esto lo que representa la distancia entre el punto P y el punto Q. Claro, en este caso, en un espacio de 4 dimensiones, se representa de esta manera. Ajá, que como pueden ver no es más que una generalización del teorema de Pitágoras. Ahora bien, como les digo, en la relatividad lo que sucede es que digamos, al cambiar el marco de referencia, lo que tiene lugar no es una transformación métrica. En el caso de una transformación métrica, se sigue conservando esto que es pues la estructura métrica. O sea, la estructura métrica sigue definida por el teorema de Pitágoras. En cambio, en el caso de la relatividad, al hacer mi transformación, la distancia entre eventos queda caracterizada por medio de lo que se llama el intervalo relativista, que es una representación de la distancia espaciotemporal entre eventos. Si pueden ver, se parece al teorema de Pitágoras. Se parece, pero realmente no es distinto. O sea, para darle un vistazo, el teorema de Pitágoras, por aquí decirlo,
se suman los distintos puntos, aquí pueden ver que se restan. Ahora, no importa, o sea, no importa el carácter técnico porque no vamos a medir nada acá. El asunto es que, digamos, bajo estas formulaciones, cuando la queremos representar de manera gráfica, lo que obtenemos es lo siguiente cuando la distancia del intervalo es nula. Es decir, cuando la distancia del intervalo es 0, lo que obtenemos es justamente esto, lo que se conoce como los conos de luz. ¿No? Que lo que tenemos aquí es, este es el punto de vista del observador, estas son las coordenadas espaciales, que insisto, no se conservan como va avanzando el tiempo, y bueno, y justamente los puntos que satisfacen la métrica, esta ecuación que define la métrica, son los que aparecen en este cono, ¿no? Que se le llama justamente el cono de luz. Entonces, a ver, o sea, digamos, en términos de lenguaje coloquial, ¿qué significa esto? Que justamente lo que hace el fenómeno de luz es, digamos, una transformación en la que podemos decir el espacio y tiempo genera como un conito, ¿no? Entonces, justamente los eventos tienen lugar en un cúmulo de trayectorias definidas sobre este conito. Ahora, este es el cono de luz futuro y este es el cono de luz pasado. Bueno, vamos con un problema. Ahora, esto es un argumento, lo que voy a exponer enseguida, es un argumento que planteó Einstein en contra de, digamos, de la tesis de que el espacio realmente es una sustancia independiente, que se conoce como el argumento del agujero. Entonces, a ver, ¿qué tenemos representado aquí? Tenemos 3 galaxias. Estas líneas verticales, lo que describen es la trayectoria en el espacio-tiempo de las galaxias. Son estas 3 líneas rectas. Obviamente, o sea, porque obviamente una galaxia es, digamos, una galaxia emite luz. Entonces nosotros como observadores justamente podemos describir este fenómeno de la galaxia trazando estas líneas. Ahora bien, marcamos esto que está aquí, este circulito, porque en ese circulito puede tener lugar una transformación topológica que está representada aquí. Entonces, fíjense cómo la transformación topológica es esto que es una línea recta en este espacio, aquí se curva. Ahora, esta curvatura del espacio se puede deber a efectos gravitatorios. Es decir, una de las características de la teoría general de la relatividad es que la estructura del espacio-tiempo está determinada por la distribución de masa y energía en el universo. Entonces, digamos, la distribución de masa y energía en el universo puede justamente determinar esta transformación de carácter topológico. Pues vean, Einstein se plantea el asunto, se plantea la cuestión de este estado, digamos, el estado que está a la izquierda y a la derecha son exactamente iguales, excepto en lo que ocurre en el hoyo, en el agujero. Pero esto supondría que, dados ciertos estados de cosas, los cuales están representados por medio de las ecuaciones de campo, estaría indeterminado si, digamos, si el curso de un fenómeno
se comporta de acuerdo como define el esquema del hoyo o de manera distinta, lo cual supondría, digamos, que las leyes de la física, de la teoría de la relatividad general, son indeterministas. Bueno, aquí es donde entra Aristóteles, porque obviamente esta consecuencia que está extrayendo Einstein de este fenómeno, en realidad es de naturaleza filosófica. Ahora, quiero ahora remontarme justamente al libro Z de la metafísica. El libro Z de la metafísica es muy bien conocido cómo comienza y cómo va desarrollando sus argumentos. Uno de los argumentos fundamentales en el libro Z de la metafísica es esclarecer si la materia es la sustancia. La discusión tiene lugar porque en el libro previo, Aristóteles dice, una característica que tiene la sustancia es que la sustancia es algo que no se puede predicar de nada. Sin embargo, la predicación es justamente acerca de la sustancia, ¿no? Entonces, bajo esta primera caracterización dice, bueno, entonces quizá sea razonable pensar que la materia es la sustancia, porque en efecto de la materia se predican las propiedades, los atributos, pero también de la materia se predica la forma. Sin embargo, Aristóteles advierte que si se postula que la sustancia es la materia, entonces tendríamos que admitir la existencia de una materia prima completamente indeterminada. ¿Por qué? Porque, es decir, el punto es, si la sustancia es aquella de lo cual se predica todo, incluso la forma, entonces si la despojamos de la forma, entonces la tendremos que identificar como pues justamente un pedazo de materia, pero que carece de toda determinación, porque su primera determinación va a ser dada justamente por la forma. Sin embargo, una materia puramente indeterminada, pues en realidad no es nada. Es decir, obviamente no es nada determinado, ¿no? Entonces, justamente por eso es que Aristóteles concluye que en realidad la sustancia no puede identificarse con la materia, sino que se trata de una materia que está determinada por la forma. Entonces, eso es realmente la sustancia, una materia determinada por la forma. Ahora, en relación con lo que expuso previamente, esto lo caracteriza diciendo, sucede que es verdad. La sustancia no se puede predicar de nada. Los predicados o los atributos son lo que se predica de la sustancia. Sin embargo, existen ciertos atributos que pertenecen esencialmente a la sustancia y otros que pertenecen de manera accidental. Los atributos que se predican esencialmente de la sustancia en realidad no se distinguen de la sustancia. Entonces, pensemos en un ejemplo, justo, digamos, Aristóteles utiliza este esquema de materia y forma para dar cuenta, por ejemplo, del cuerpo humano. Ahora, el cuerpo humano, en la medida que es algo determinado, tiene una forma, ¿no? Que bien sabemos, Aristóteles la llama el alma. Entonces, el cuerpo humano tiene un alma, ¿no? Que la determina a llevar a cabo ciertas funciones como nutrición, sensibilidad y pensamiento. ¿Ah? Entonces, el cuerpo humano es justamente un pedazo de materia determinado por la forma que es el alma. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de
del cuerpo. ¿Cuáles son? Pues el ojo, las manos, el hígado, el corazón, etcétera, etcétera. Son estos elementos. Sin embargo, digamos, uno podría decir, bueno, pero si elimino la forma, entonces me quedo con una mano. Dice, no, en realidad no. Si yo elimino la forma, lo que obtengo no es una mano, porque una mano que no está informada, en realidad no es una mano. O un ojo que no está informado, en realidad no es un ojo. ¿No? Es un pedazo de materia que tuvo cierta, digamos, que tuvo la forma de mano en la medida en que el cuerpo estaba informado. Cuando se mata a ese cuerpo humano, en realidad la mano adquiere una nueva forma, que obviamente ya no es una forma de mano, o en todo caso es la forma de mano de cadáver, ¿no? O el ojo, pues adquiere la forma de ojo cadavérico, que obviamente, no, o sea, digamos, no conserva la identidad, porque el ojo vivo ve, el ojo de un cadáver no ve, es otra entidad. Sí, es decir, aunque ciertamente se conserva la materia. Entonces, lo que tenemos aquí es que la forma no es que se añada a una materia que ya está determinada, sino que las propias determinidades de la materia están definidas por la forma. Ahora, en este caso, aquí en realidad Aristóteles, o mejor dicho, para entender la importancia de esto que está diciendo Aristóteles, tenemos que contrastarlo con la idea de sustancia que, por ejemplo, va a defender Locke, que curiosamente es justamente la idea de sustancia que subyace al argumento de Einstein del agujero. Como bien sabemos, Locke defiende una idea de sustancia que Russell va a caracterizar como la concepción de sustancia como perchero, ¿no? En la cual una sustancia es una especie de particular desnudo, completamente privado de cualquier atributo, al cual, como en un perchero, se le van colgando los distintos atributos, ¿no? Obviamente, bajo esta concepción, Hume va a decir, bueno, pues que si despojamos a un cuerpo de todos sus atributos, no es cierto que nos vamos a quedar con una sustancia, simplemente nos vamos a quedar absolutamente con nada. Pero obviamente o sea, los filósofos aristotélicos alegan la crítica de Hume al concepto de sustancia es aplicable al concepto de sustancia de Locke, más no al de Aristóteles, porque para Aristóteles una sustancia no es un particular desnudo. O sea, para Aristóteles la sustancia tiene determinaciones, ¿no? Tiene determinaciones de carácter formal. Si yo elimino esa forma de la sustancia, en realidad no se conserva la misma materia, ¿no? Sí, lo que ocurre es que la materia adquiere otra forma. Pues bueno, el argumento del agujero en realidad supone la idea de que, cuando viene una transformación de naturaleza topológica, viene también una transformación de la estructura métrica. Pero al mismo tiempo, Einstein presupone que si eliminamos la estructura métrica, lo hacemos justamente porque la estructura métrica es un atributo de los puntos del espacio-tiempo. Es decir, a este argumento subyace la idea de que los distintos puntos del espacio-tiempo son sustancias materiales, o sea, más que sustancias materiales, son sustancias que se confunden con la materia. Es decir, son particulares desnudos, o son estos percheros de Locke, ¿no? Entonces, de acuerdo con este argumento, pues, cuando construimos un espacio, digamos, un espacio relativista, dice, primero definimos los puntos del espacio-tiempo, que son, insisto, lo más análogo posible a la materia aristotélica, es decir, puntos absolutamente indeterminados o casi absolutamente indeterminados.
a los cuales hay que añadirle ciertas estructuras suplementarias, la estructura fina y la estructura métrica, para que realmente logren consistir ya en espacio y tiempo, ¿no? Entonces, esto supone que cuando tenemos una transformación topológica como la del hoyo, se conserva la estructura topológica, es decir, las líneas continuas permanecen siendo continuas, pero, es decir, no hay rupturas, aquí podemos ver, no se rompe la trayectoria, ¿no? O no se rompe la línea mundo de la galaxia, no se rompe. Sí se deforma. Ahora, al deformarse, al curvarse, se altera también la métrica. Ajá, porque bueno, si nosotros dibujamos una línea recta en un globo desinflado y lo medimos y luego lo inflamos, pues vamos a ver que en realidad las medidas cambian. Es decir, aunque sigue siendo una línea recta, pero claro, dentro de bajo otra geometría. Entonces, digamos, de acuerdo con este argumento, pues, si estas transformaciones topológicas a lo que dan lugar son a representaciones de sustancias distintas, entonces las leyes son indeterministas. Pero esto, como digo, supone que es posible identificar puntos del espacio y tiempo de manera independiente de la métrica. Es decir, en términos aristotélicos, eso plantea la posibilidad de distinguir una materia, pero desligándola de la forma. Pero esto es imposible. La materia desligada de la forma no tiene determinidad. Los puntos en el espacio-tiempo que no tienen, digamos, que tienen su métrica alterada, en realidad no conservan la misma identidad, ¿no? Entonces, en realidad son inidentificables desde el punto de vista geométrico. Pues bueno, digamos, esto era más o menos el argumento. En general, ahora sí como la moraleja, lo que quiero ver es que existen ciertos problemas, en particular de la física, que en realidad lo que hacen es replantear problemas que ya se están planteando los filósofos. Es decir, este problema, el problema del agujero, en realidad es exactamente el mismo problema que se planteó Aristóteles en el libro Z. Y obviamente, digamos, la respuesta de Aristóteles es no. En realidad, todas las sustancias tienen un cúmulo de atributos que le pertenecen de manera esencial. Justamente, pues, lo mismo se puede interpretar en relación con la teoría de la relatividad general. Es decir, la estructura geométrica del espacio-tiempo en realidad es una estructura que no se añade a la manera como se añaden los accidentes a una sustancia, sino que esta estructura métrica en realidad pertenece de manera esencial al propio espacio como una sustancia. Ahora, desde luego esto está un montón de posibilidades. Aquí yo estoy, a final de cuentas, presuponiendo la idea de que sí, de que el espacio es una sustancia. Ahora, las dificultades asociadas a considerar el espacio como una sustancia tienen que ver, desde la perspectiva de la teoría de la relatividad general, con confundir que el espacio sea una sustancia con que sea un conjunto de puntos indeterminados geométricamente. ¿No? Aquí podemos decir, no, el espacio es una sustancia y sus atributos geométricos en realidad le pertenecen esencialmente. Ahora, desde luego, cabe decir, bueno, pero ¿en qué sentido, desde el marco de Aristóteles, cabe decir que una sustancia, que el espacio es una sustancia? Porque como habíamos visto al comienzo, de acuerdo con Aristóteles, el modelo o su modelo de realismo es análogo al de los universales, ¿no? Entonces, en el modelo de los universales yo puedo distinguir una entidad concreta del universal que correspondería a la forma, pero la forma no es una sustancia.
¿no? Ahora, en este caso, si utilizamos la misma analogía, podríamos decir espacio-tiempo, en efecto, no existen de manera independiente de los objetos físicos, etcétera, etcétera, pero por medio de abstracción se pueden distinguir. Pero ¿cómo es que se constituyen como una sustancia? Es decir, parece ser que en algún sentido se podría defender en la teoría de la relatividad general que el espacio y el tiempo son una sustancia. Pero eso más bien los estaría acercando más al platonismo que al aristotelismo. Aunque, por otra parte, la estructura misma de esta sustancia de espacio-tiempo está determinada por la distribución de la materia y el espacio. Perdón, la distribución de la materia y energía. Lo cual entonces, digamos, plantea un problema si esta determinación es de carácter causal o si no es de carácter causal, es más bien de carácter formal, lo cual acercaría a esto una postura aristotélica. Pero bueno, creo que es suficiente, aunque sí, obviamente hay un montón de cabos sueltos por ahí, ¿no? Pero no sé si alguien quiera comentar algo, hacer una pregunta. Toño, muchísimas gracias por darnos esta exposición tan clara, bueno, todo lo que se puede cuando se está hablando de la teoría de la relatividad. La verdad es que debo confesar que, como ya me han mencionado varios de por aquí, pues en general somos legos los filósofos, las filósofas, en torno a estos temas de la física, pero yo creo que tu exposición fue muy clara y creo que fuimos comprendiendo pues bastantes de los conceptos que fuiste trabajando y yo creo que quedaron pues más claros que los problemas que solemos ver, ¿no? No, a mí, o sea, es que lo que quiero decir es que en realidad el contenido de esto yo lo di el semestre pasado, entonces quise, o sea, bueno, o sea, pues resumir un semestre en una hora, pues sí fue un qué poco barbaridad, pues entonces, complicado. o sea, somos genios todos, ¿no? O sea, porque entenderlo de un semestre en una hora, pues la verdad es que sí, pues no es por nada, pero qué buenos somos, ¿no? No, y la verdad es que yo creo que la parte que más me gustó es justo esta recuperación que estás haciendo un poco de las teorías que establece Aristóteles, sobre todo porque de alguna manera lo que estás haciendo es una línea que se ha recorrido y que ha llegado hasta la actualidad y que sencillamente no ha podido dejar atrás a Aristóteles, ¿no? A mí me recordaba mucho esto que mencionabas en torno a esta idea de las sustancias, a una teoría pues que efectivamente quería alejarse de todos estos conceptos y problematizaciones en torno a la sustancia y a la metafísica y todo esto, y me estoy refiriendo en específico a los atomistas, ¿no? Que hacían esta distinción súper tajante y que trataba de quitar todos estos problemas al hablar de los átomos y el vacío y de decir ya con eso es suficiente, ¿no? O sea, ya no hablemos del realismo, no establezcamos ideas en torno a las sustancias, a todo eso es una tontería, más bien vamos a hablar de los cuerpos y de la relación que hay y ya, nada más, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que estableces está muy bien precisamente porque hace esta línea que llega hasta nosotros y que de alguna manera nos ancla necesariamente a lo que decían los antiguos y que efectivamente nos da un diagnóstico distinto de lo que suele decírsenos, ¿no? Porque no es que el conocimiento esté así como en lo que sigue, en el futuro, en lo que viene con nuestros descendientes, ¿no? Sino que más bien el conocimiento ya estaba atrás, estaba con los antiguos y de alguna manera nosotros sencillamente lo que hacemos es redescubrir lo que estaban diciendo ellos, ¿no? Y creo que tú lo hiciste bastante bien, sobre todo porque estás estableciendo un Aristóteles que está todo el tiempo jugando con Galileo, con Newton, con Einstein, y que ya conocía las respuestas de lo que apenas estaban preguntando ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que me gustó mucho, te agradezco mucho que hayas hecho este recorrido tan breve. Creo que tendremos que tomar el siguiente semestre contigo clases
para ya ir viendo así este tipo de preguntas más específicas. Pero bueno, pues me gustaría abrir justo la sesión a las preguntas que quieran hacer por ahí a alguien. No sé si alguien quiera alzar la mano o si así directamente de viva voz quiera por ahí preguntarle algo a Toño. Evangelos te estaba viendo como con ganas de preguntar o quedaste Sí, así ya completamente no, claro en todo es lo que que dijo Toño. todo el tema está muy bien relacionado con lo que hago en mi doctorado, Ah, sí. porque sí, porque mi tema es la metafísica, es el problema entre enología de uno Sí, sí, sí. y ontología, y basándose en Parménides de Platón, que lo que yo propongo en mi tesis es que en la primera hipótesis de la segunda parte de Parménides, yo digo que Platón lo que está describiendo es exactamente eso lo que dijo el doctor Pardo. El tema de la sustancia, aunque se escucha peligroso, es decir, en términos semánticos, lo que utilizo la palabra eh, sustancia, yo digo que toda la descripción de espacio, tiempo, forma, figura, no sé si quieren, mejor que ponga la palabra figura, fuerza, o yo también digo energía, porque todo eso está describiendo en Parménides en la segunda parte para caracterizar si el uno es. Yo digo que eso así yo a mi modo de ver, es que todo eso está como enseñando este tema de sustancia para, para formar, se podría decir, el uno como algo empírico y distinguirlo de lo noético. Eh, si me podría, no sé si se me entiende acerca de lo que estoy describiendo. Creo que este es para mí el núcleo de Parménides en general y el tema de la metafísica de Platón, que está tocando este tema, que otra cosa, lo empírico, se basa eso en la sustancia que se está describiendo por todas estas dimensiones, entidades, no sé cómo los iba a llamar, es decir, espacio, tiempo, lo que eh, dije anteriormente. Y con los números, así como tal son los números, eso no se puede ser, no puede ser. Es decir, que el uno, es un número y nada más. Sin embargo, lo que está describiendo en la hipótesis 1 y en las otras 7 después es esto, el tema de la sustancia y cómo eso da características que sustanciales, si podríamos decir, que hay, entonces existe esta problemática entre número y ontología, que es algo diferente. Es un tema, no sé si la doctora Arismendi será uno de los profesores que van a tener la opción de ser en el comité, pero creo que va a entender lo que estoy describiendo. Pero sí, es todo lo que dijo doctor Pardo, me recordó todo lo que estoy intentando demostrar en mi tesis. Y además veo una relación, entonces, eso de con esta filosofía, este pensamiento con lo que está describiendo, con el pensamiento metafísico platónico. A ver, no sé si parece algo, como dije, peligroso, pero yo veo elementos en común. Eso quise solo... Sí, o sea, es que yo creo que, o sea, digamos, es que obviamente, ahorita digo, híjoles, es que hay tal cantidad de detalles que bueno, que es imposible mencionarlo, pero me parece que, o sea, la clave fundamental, creo, es hacer notar que, digamos, frente a esta idea, por ejemplo, Feynman, ¿no? Feynman, que es un gran físico, decía, no, o sea, las reflexiones filosóficas no tienen lugar en la física, aquí es otra cosa, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que podemos ver es que cuando, digamos, cuando la ciencia física se empieza a desarrollar
y se tiene que topar justamente con el esclarecimiento de ciertos conceptos que por su propia naturaleza no son observacionales, justamente como espacio y tiempo, es que la reflexión filosófica es absolutamente inevitable. Entonces, a mí me parece que es ineluctable que cada que un físico empiece a pensar sobre asuntos relacionados sobre el fundamento de su disciplina, sobre el esclarecimiento de sus conceptos básicos, va a tener que otra vez a plantearse los mismos problemas que se planteó la filosofía desde Platón. Entonces, claro, es decir, obviamente, digamos, los problemas de la continuidad, etcétera, etcétera, que se vuelven a plantear nuevamente en la ciencia contemporánea, de alguna manera son problemas con los cuales ya se toparon los filósofos clásicos. Ahora desde luego, o sea, no quiero dar a entender que todo esto es como que son los mismos problemas de siempre y entonces nos olvidamos de estudiar a, a la mecánica relativista porque eso ya lo dijo Aristóteles. No, de ninguna manera. O sea, no, mi pretensión no es decir de nos quedemos con Aristóteles y ya, y Aristóteles resolvió absolutamente todo. No, no lo creo. O sea, yo lo que sí creo es que Platón, Aristóteles, Parménides, Plotino, etcétera, etcétera, se plantearon los mismos problemas. Ahora, creo también que nosotros tenemos, digamos, herramientas para abordar estos problemas de una manera mucho más clara. O sea, es decir, yo sí creo que, no solamente creo que existe progreso científico, yo también creo que existe el progreso filosófico. O sea, yo sí creo que gracias a herramientas como la lógica formal, etcétera, etcétera, somos capaces de ver con mucho más claridad algunos problemas que plantearon autores en la antigüedad. Pero, por otra parte, a la inversa, o sea, sí, pero estos pensadores de la antigüedad plantearon nuestros mismos problemas, ¿no? Y a final de cuentas, digamos, yo siempre digo, yo tengo una ventaja con Aristóteles. Mi ventaja en relación con Aristóteles pues es que yo sé de álgebra y esas cosas, ¿no? Que Aristóteles no. Pero mi desventaja es que Aristóteles es más inteligente que yo, ¿no? Entonces, pues, digamos, se puede aprovechar esto. Platón, Aristóteles creo que son más inteligentes que cualquiera de nosotros quienes estamos aquí. Pero a la vez nosotros tenemos ciertas herramientas técnicas y además cierto cúmulo de conocimiento que ellos no tenían. Entonces, conjugar estas dos cosas me parece que es lo más útil, ¿no? Lo más productivo. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Evangelos. Por ahí estoy viendo que Héctor Alberto tiene la mano levantada. Héctor, adelante. Hola, buenas tardes. Qué excelente presentación, fue increíble. Pero tengo una pregunta. Sí. Sí, ¿cómo deja el tiempo y el espacio? Bueno, es que, por ejemplo, estaba leyendo a un físico armenio que decía que el tiempo y el tiempo se parecía demasiado a una categoría mental, como lo dice Kant. Ajá. Y no estoy seguro si entiendo cómo esto se correlaciona con el tiempo como una cosa de Aristóteles. Sí. Y eso es lo que, y también me gustaría saber más en torno al tema. Entonces es como que parte donde yo, chingo, que mi mente entró en cortocircuito porque dije, sí, me encanta esta idea, pero, ay, ¿qué pasa aquí? Pues mira, a ver, en general, o sea, pues eso es uno de los temas clásicos de la filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, la filosofía de la ciencia tiene fundamentalmente, a mi juicio, tres funciones. Una, digamos, desarrollar la metodología científica,
La segunda es la reconstrucción de teorías. Y la tercera es la interpretación de teorías. Ahora, justamente cuando llegamos a este punto de las interpretaciones de teorías científicas, es donde aparecen un montón de controversias, pero de la más distinta índole. Digamos, tenemos aquí una misma teoría, que es la teoría de la relatividad especial. Hay ciertos autores, por ejemplo, voy a mencionar algunos nombres, voy a mostrar algunos textos, ¿no? Por si los quieren algunos consultar. Por ejemplo, tenemos este texto, no sé, a ver, déjenme, si se ve. Este es de un profesor de física de la UNAM. Él lo que defiende en esta, no solamente habla de la teoría de la relatividad, también habla de la mecánica cuántica. Él lo que expone aquí es una interpretación kantiana. O sea, lo que alega este cuate, ¿cómo se llama? Shahen Hassian, no sé si así se pronuncia. Lo que él defiende es que, a ver, toda la física moderna, la física desarrollada en el siglo XX, lo que viene a hacer es a confirmar que Kant tenía razón. ¿No? Que espacio y tiempo no son más que formas a priori de la intuición. Pero por otra parte, esto dice este cuate. Otro. ¿No? Hans Reichenbach, ¿no? Que pertenecía al Círculo de Viena. Él dice, el desarrollo de la física, más bien lo que ha hecho es respaldar en relación con el espacio y tiempo, digamos, no el kantismo, sino ¿cómo le llaman? El convencionalismo, que es una suerte de antirrealismo extremo. ¿No? Es decir, lo que dice Reichenbach es que en efecto, una interpretación de estas teorías es que no existe el espacio y el tiempo, que son ficciones útiles. Es decir, que los conceptos de espacio y tiempo no corresponden a nada en la realidad, son ficciones útiles que nos sirven para hacer ciertas predicciones. Es decir, la teoría de la relatividad nos permite, por ejemplo, construir sistemas satelitales como el GPS. Y sí, funcionan bastante bien, porque, o sea, justamente para hacer los cálculos del GPS necesitan el intervalo, ¿no? Este intervalo que mostré hace un poco, o sea, los cálculos se hacen con el intervalo. Dicen, bueno, pero habla de espacio y tiempo. Son ficciones útiles, se acabó. Pero por otra parte tenemos otros autores, a ver, tengo por aquí algún texto de alguien. Por ejemplo, este es un gran libro de Michael Friedman. Él más bien lo que alega dice, no, pero para nada. Más bien la interpretación de la teoría de la relatividad especial, más bien lo que nos hace es respaldar la idea de que el espacio y el tiempo existen. Entonces estamos aquí en una controversia tenemos la misma teoría y en relación con la misma teoría tenemos tres posturas filosóficas encontradas, ¿no? Frente a una misma teoría tenemos quienes defienden una interpretación realista, como Friedman, una interpretación antirrealista extrema, como la de Reichenbach, y digamos una interpretación, digamos, a medio camino, que es la interpretación kantiana de Hassian, o Hackiano, como se pronuncia. Entonces, ahora, si a mí me preguntan, y obviamente por el tono de lo que presenté, pues yo me inclino por una interpretación realista. Wow, muchísimas gracias. Pero, es que fue increíble, me encantó su presentación, fue wow.
era la parte donde cuando uno llega con ideas preconcebidas y y la presentación te convence, dices, ay, no, ese cortocircuito. No, pues gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y Toño, tenemos por ahí una pregunta de Consuelo González. Consuelo, adelante. A ver si te escuchamos. Ahí está. Y espero que me escuchen porque también el sonido aquí está medio terrible con niños y todo. Bueno, la pregunta, muchísimas gracias por la presentación. Yo estoy muy interesada con la física de Aristóteles y por supuesto algunas referencias a la relatividad que efectivamente creo que no entendí muy bien, pero no espero entender muy bien. Pero muy bien, o sea, lo que explicó, muchísimas gracias. Quisiera preguntar, bueno, desde mi perspectiva, Aristóteles, cuando habla del tiempo en la física, sí habla de un tipo de realismo, en el sentido de que define el tiempo como un percibir. Antes de la clásica fórmula de número del movimiento de acuerdo con lo anterior y lo posterior, habla muchísimo de percepción. Y después ya plantea en el capítulo 4 el papel del alma sobre el efecto del tiempo. Entonces creo que no es Kant, sí es más, creo que del lado del realismo, pero ¿cuál sería la relación entre esa definición de la física y lo que usted comenta de la metafísica Z? O sea, Ok. ¿cómo se Sí. vinculan ambas definiciones aristotélicas? Bueno, es ahora sí que es una súper pregunta, pero, a ver, concentrémonos si nos concentramos en esta definición, pues medida del movimiento o número del movimiento. El asunto es que parece que todos tenemos perfectamente claro en la cabeza qué significa movimiento. Pero ese es el gran problema, ¿no? Digamos, lo que expone Aristóteles, claro, no solamente en este lugar, en el libro Z, sino en otros muchos lugares también, inclusive también la física, digamos, es una concepción del movimiento, que obviamente no incluye exclusivamente el movimiento local. Digamos, por ejemplo, esa es una dificultad, ¿no?, que se tiene cuando uno a veces expone a Aristóteles. Nosotros estamos habituados cuando escuchamos la palabra movimiento solamente a representarnos el movimiento local. Pero bueno, se aclara, no, pero es que en realidad para Aristóteles, en realidad lo que entiende por movimiento es cualquier clase de alteración, ¿no? Y entonces ahí es donde entra este modelo de potencia y acto, etcétera, etcétera. Pero este modelo de potencia y acto obviamente está relacionado con lo que expone sobre esta investigación sobre la sustancia o sobre la usía, ¿no? Porque justamente para dar cuenta de esto, de cómo se relaciona la materia con la forma, que es lo que constituye la sustancia, pues tiene que hacer uso de este concepto de potencia y acto, ¿no? Y entonces va a representar, digamos, a la materia de la sustancia como el elemento potencial, perdón, al elemento material como el elemento potencial, al elemento formal como el elemento actual. Entonces, digamos, para articular esto, lo que tenemos es, el tiempo es una medida del movimiento, pero cuando Aristóteles piensa en movimiento, no solamente está pensando en el desplazamiento espacial. Ahora, por otra parte, la concepción que tiene Aristóteles del desplazamiento espacial también es muy singular y difiere notablemente, por ejemplo, de la de Newton. Porque a veces dicen, no, bueno, es que la concepción newtoniana pues es la de sentido común, es la que ha pensado la humanidad toda su historia. ¿No? Y dicen, no es cierto, Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles no concibe el espacio de manera homogénea, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, para Aristóteles, o sea, Aristóteles no solamente el espacio no es homogéneo, sino que además el espacio sí en efecto tiene ciertas características estructurales
de carácter causal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Como bien podemos saber, Aristóteles concibe el universo, por ejemplo, teniendo un centro geométrico, cosa que no tiene el espacio newtoniano. Tiene un centro geométrico hacia el cual tienden naturalmente, digamos, los cuerpos formados de tierra. En cambio, los que están formados por fuego más bien tienden a subir. Y obviamente esta idea de bajar y subir en el espacio newtoniano no tiene sentido. En el espacio aristotélico sí tiene sentido. O sea, hay un espacio y arriba absolutos. Ajá. Y además tenemos, pues digamos, la esfera de los planetas, en las cuales el movimiento natural de los cuerpos es circular. Entonces, tenemos digamos, solamente del movimiento local tenemos una concepción muy singular, ¿no? Y que sí puede rivalizar con las concepciones modernas de la física, porque para Aristóteles, fundamentalmente, el espacio no es homogéneo. Digamos de otra manera, en la exposición planteé este argumento de Leibniz, ¿no? O este experimento mental de Leibniz que dice, a ver, ¿qué pasaría si Dios hubiera decidido crear la materia, toda la materia, y colocarla no donde la colocó, sino, digamos, 3 metros hacia la derecha? Bueno, según Leibniz, esto es, digamos, en realidad esta no es una posibilidad. Simplemente estoy diciendo palabras, pero realmente estas palabras no están expresando ningún contenido. Ajá. Entonces, solamente estoy fingiendo una posibilidad, pero no hay tal posibilidad. Pero en el caso de Aristóteles, por ejemplo, decir, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera colocado la materia donde la puso, sino un poco más hacia el sur, no hacia el sur, sino hacia abajo? Es decir, más hacia abajo. Y listo, en el espacio newtoniano esto ni siquiera tiene sentido. ¿Cómo que más hacia abajo? Ajá. Pero en el universo aristotélico hay un centro geométrico. Entonces, claro que tiene sentido hablar hacia abajo. Ahora, lo que hubiera pasado es que las cosas se hubieran comportado de otra manera. Es decir, si las cosas que están en el centro se desplazan hacia las afueras, pues lo que va a ocurrir es que estas cosas que se desplazan hacia afuera, en vez de estar en reposo, van a estar en movimiento. Pero bueno, o sea, lo que tenemos aquí entonces es una concepción de movimiento muy peculiar. Tenemos esta idea de movimiento de la física moderna que está muy asociada, obviamente, también con la filosofía atomista, donde, en la cual se representan los puntos como teniendo ya cierta identidad de suyo. O sea, el propio Leibniz es muy atomista. Ajá, aunque claro, sus puntos son, claro, tendrían que ser perfectamente discernibles, pero bueno. Ahora, lo que tenemos en particular con las dos versiones de la relatividad, tanto la especial como la general, es otra concepción también de lo que es el movimiento. O sea, es que es difícil, o sea, es difícil realmente entender lo que está en juego aquí, pero decir, a ver, el elemento fundamental de la ontología o relativista no es los cuerpos, no son cuerpos, sino son eventos. Entonces yo ya no voy a representar, por ejemplo, en la concepción clásica yo represento a una partícula como un punto. Una que sí, en efecto, se va desplazando. En el espacio-tiempo relativista yo la represento como una línea vertical. ¿No? Y el desplazamiento no, o sea, es que uno imagina el desplazamiento, yo me muevo de aquí a
al coche. Ya, y recorrí 3 metros. Pero aquí lo que tenemos es un modelo en donde, pues sí, estos desplazamientos de 3 metros tiene sentido relativo a la banqueta, pero no tiene sentido en términos absolutos. Entonces, eso también nos obliga a plantear una concepción singular de lo que es el movimiento. Entonces, y obviamente esto va a dar lugar a un montón de controversias. De, bueno, digamos, el paso a la relatividad galileana es, por ejemplo, no tiene sentido físico hablar de velocidades absolutas. Es decir, no tiene sentido hablar de desplazamientos espaciales. Los desplazamientos no son espaciales, sino que son espaciotemporales. En fin, es decir, obviamente esto que estoy diciendo es para hablar y hablar y hablar sin parar, pero creo que la clave de la articulación, ¿no?, a lo que comenta Consuelo, es esta definición de Aristóteles, número de movimiento, está asociada a cierta concepción del movimiento. Como digo, parece que el concepto de movimiento es algo que es familiar, uno estaría inclinado a pensar que qué problemas podría haber en relación con el concepto de movimiento. Todo el mundo entiende lo que es moverse. Pero cuando uno le empieza a rascar, dice, ah, caray, pues resulta, o sea, y podemos empezar desde las paradojas de Zenón. O sea, ya las paradojas de Zenón nos dicen, ah, caray, o sea, pues no, o sea, no, resulta no es tan claro esto del movimiento. Pero desde las paradojas de Zenón hasta los problemas relativistas de Galileo, hasta, digamos, la interpretación que tiene que estar asociada a la geometría de Minkowski, etcétera, etcétera, no, pues resulta que en realidad el concepto de movimiento, que nos parecía tan claro, en realidad es un manantial de material para la reflexión filosófica. ¿No? Entonces, no sé si respondí. Gracias. No, bueno, es buena observación, ¿verdad? Bueno, pequeña observación y pequeña entre comillas, por supuesto, ¿no? Es un mega problema entender movimiento, pero también la idea de numerar, ¿no? No sé si Sí. numerar la fórmula de número del movimiento, que no necesariamente es medida, es otro problema, ¿no? Y luego la vinculación con metafísica también, ¿no? Pero muchísimas gracias por los comentarios, doctor Pardo. No, gracias a ti. Indudablemente, uno de los grandes problemas en la vida es este de los intraducibles, ¿no? Que creo que estás mencionando muy, muy acertadamente, Toño. Y bueno, no sé si por ahí alguien tiene alguna otra pregunta que le quiera hacer a Toño. Todavía tenemos 6 minutos. Creo que explicaste muy, muy detalladamente y creo que a todo el mundo le quedó clarísimo todo lo que dijiste en el semestre, Toño. No, la verdad es que creo que es un tema verdaderamente apasionante y creo que nos diste muchos nortes, muchas claves para entender de otra manera que en el fondo los discursos científicos, que en ocasiones quieren así hacerse como autoevidentes y completamente justificados, con muchísima evidencia científica, con pruebas, ya sabes, encuestas, estadísticas, números y todo, en realidad tienen una cierta perspectiva metafísica y filosófica que no pueden ocultar. Entonces, bueno, en ese sentido, a mí también me parece fantástico que hayas puesto claramente esto en una perspectiva en donde podamos coexistir, ¿no? Tanto los filósofos como los científicos, porque normalmente hay una especie de abismo Sí. entre estas disciplinas y es como si estuviéramos hablando desde idiomas completamente incomprensibles y como si cada uno estuviera en su propio discurso y no hubiera manera de entenderse, ¿no?
Pero esto que estás mencionando, pues justamente zanja un poco, no demasiado, pero un poquito este discurso, y yo creo que es un buen inicio para que al menos desde esta arista, digamos que desde este punto, nosotros como filósofos podamos ir pues iniciándonos en una disciplina científica tan abstrusa como la física. Entonces, bueno, pues ya nada más restaría que los físicos Bueno, se den cuenta de su ahora en realidad, o sea, yo, por ejemplo, o sea, cuando doy filosofía de la ciencia en la licenciatura, suelo tener estudiantes de física. Y ellos generalmente, o sea, como así, bueno, a ver, ¿y por qué? ¿Qué haces aquí, no? Entonces, generalmente me dicen, no, lo que pasa es que pues yo sé calcular, pero no entiendo lo que estoy haciendo. Entonces, claro, les digo, bueno, pues vas a caer el semestre, tampoco vas a entender, pero a lo mejor vas a entender por qué no entiendes. No, por supuesto. No, o sea, yo, digamos, la verdad es que yo la experiencia que he tenido con estudiantes de física es buena, porque sí, como que están, o sea, tienen esta inquietud de decir, bueno, sí, esto de ponerse a calcular, pues, o sea, el semestre pasado un alumno hasta me decía, mira la tarea que me dejaron en mi otra clase, y tenía así 10 páginas así resolviendo unos tensores, y yo, wow. Yo, pues sí, o sea, pero al final no supe qué estoy haciendo. Es decir, es justamente el punto es decir, dicen, yo puedo manipular perfectamente bien mis modelos, pero el asunto es cómo los interpreto. Y creo que es ahí donde la labor de la filosofía es imprescindible. Y además es algo que no solamente han hecho los filósofos profesionales, es que es verdad que muchos físicos de profesión, en realidad se han tenido que meter estos asuntos en virtud de esta inquietud intelectual, es decir, muy bien, mi modelo está perfecto, sí, pero ¿qué me dice mi modelo acerca del mundo? O sea, creo que esa es la cuestión filosófica fundamental. ¿Qué nos dicen nuestros modelos científicos acerca del mundo? Más allá del hecho de que son útiles, porque sí, que son útiles, pero, insisto, ¿qué nos dicen acerca del mundo? Claro, esta es la gran pregunta que yo creo que podría ser el inicio del hermanamiento, ¿no? Entre Pues sí. filósofos y físicos, ¿no? Quizás tendríamos que empezar con decir si dice algo del mundo, ¿no? O sea, Claro, es que esa es una cuestión, porque que diga justamente, cosas. exacto, hay filósofos que dicen, no, es que no dicen nada. En efecto, son Claro. herramientas que no dicen absolutamente nada acerca del mundo. Sí, por supuesto, por supuesto. Por ahí Pablo Tenorio está diciendo que justo que él es estudiante de física y que está completamente de acuerdo en que falta esta reflexión filosófica en la física. Y bueno, obviamente te agradece por la presentación, Toño, porque la verdad es que fue una muy brillante y muy sintética descripción de algunos elementos de la física que se hermanan con la filosofía. Entonces, bueno, pues creo que estamos todas y todos muy agradecidos por todo esto. No sé si alguien por ahí tiene alguna otra pregunta que quiera hacerle a Toño. Pues creo que no. Creo que ya quedaron bastante convencidos. Pero bueno, pues solamente me resta darte otra vez las gracias, Toño, por esta magnífica exposición y esperamos pues que puedas volver pronto al grupo de investigación Sí, claro. para ilustrarnos de todos estos temas de ciencia y de filosofía también al final, ¿no? Y justo para que haya pues más discusiones al respecto. Y como dice Consuelo, sí, ojalá haya más oportunidad de otras conferencias. Claro que sí, Consuelo. Vamos ahí a fichar a Toño en cuanto tenga otra conferencia, o sea, va a ser ahí el primero en darlo aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron aquí. Es un placer haberlos visto. Me da muchísimo gusto que este sea un espacio de discusión, un espacio que no existe virtual, pero que sí está presente, en donde se puedan pues dialogar y debatir sobre este tipo de temas tan interesantes y que de alguna manera vinculan esta antigüedad con esta contemporaneidad tan singulares ambas. Entonces, bueno,
pues me resta mandarles un abrazo, desearles un excelente verano, ojalá que estén disfrutando mucho de este periodo, y pues decirles nada más que tendremos otra conferencia el próximo 9 de julio con la doctora Evelia Arteaga, que en este momento no nos pudo acompañar, pero pues que siempre es una vieja amiga y una expositora habitual de este grupo de investigación, más los que se vayan acumulando por ahí a lo largo del año, estén esperando pues las noticias. Muchísimas gracias a todos y a todos. Los dejo ir para que coman, para que disfruten del viernes y pues que estén muy bien, cuídense mucho, nos estamos viendo. Doña, muchísimas gracias. Muchas gracias Muchísimas a gracias. ustedes, en verdad. Evángelos, un abrazo, seguimos en contacto. Sí, claro, le enviaré cuando tendré noticias también acerca de lo que dije de la universidad.